Gracias, Padre. Vamos a orar para comenzar y dar inicio, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos tocar parte de esta enseñanza, de esta porción. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en este tiempo. Gracias por tu instrucción, por tu enseñanza, que eres tú quien la trae a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú usando, Padre Yahweh, te pido que seas tú usando mis labios para poder entregar tu palabra y solamente que corresponde a aquella palabra que es tuya. Que en el nombre de Yeshua nos dé sabiduría y entendimiento para poderla entender. Que abras nuestros oídos y nuestros corazones como los sabios para poder entender tu palabra y que tu palabra pueda ser sembrada en una buena tierra, Padre Yahweh. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua y todos decimos amén y amén. Gracias, Padre. Vamos a la porción que a Éxodo capítulo 18, al libro de Éxodo capítulo 18. Y vemos que hay una de las cosas que nosotros podemos notar aquí en esta porción o en esta parashá de Éxodo capítulo 28. Esta porción principalmente lleva el nombre de Jitro, ¿verdad? Se le conoce como Jitro, pero traducido, ¿verdad?, al español podríamos decir que es como se le conoce como Jetro. Vemos que entonces Jetro vendría siendo el suegro de Moisés. Recordemos que fue en ese tiempo de la huida de Moisés cuando miró que dos hombres se reñían y cómo mató la vida de un egipcio y le quitó la vida a un egipcio. Y vemos que debido a eso Moisés emprende la huida y vemos que en esa huida que emprende se encuentra con las hijas de Jetro y vemos después cómo Jetro entrega a una de sus hijas y después de ello vemos que Moisés después de cierto tiempo vemos que tiene la visión de esa zarza que ardía y no se consumía y después de eso empezamos a ver que es como un tiempo de preparación para la vida de Moisés y después de ese tiempo de preparación tal vez Moisés tiene que salir de aquel lugar y muy probablemente dejando su familia o sus hijos en la casa de su suegro o con su padre y vemos que Moisés sale para la tierra de Egipto para hablar con Faraón, pero en cierta manera podríamos entender que Moisés tal vez no entendía o no podría entender tal vez lo que le deparaba el tener que vamos a llamarle, tenerse que enfrentar al Faraón y vemos que por las circunstancias después ya vemos que después viene Jetro con su mujer y con sus hijos, pero vemos que entonces esta porción vemos que nos habla acerca de la herencia o nos habla acerca de lo que es la Torá o los 10 mandamientos. Una de las porciones que nos hablan acerca de los mandamientos o de la Torá vemos en el capítulo 18, en el capítulo 19, después en el capítulo 20 que nos hablan acerca de la entrega de los 10 mandamientos, en el capítulo 19 toda la preparación para cuando el pueblo tuviera que recibir los 10 mandamientos del Padre y vemos que hay una preparación o nos habla principalmente de lo que son los principios o los 10 mandamientos o la Torá. Y es que la palabra, una de las cosas que tú y yo podríamos entender es que la porción nos habla acerca de esos mandamientos o del pacto que lleva. Y lo interesante es que siendo una porción que lleva por nombre los mandamientos o que trata acerca de lo que son los mandamientos o lo de la Torá del Padre, precisamente esa porción que es una de las principales cuando nos empieza a hablar acerca de los mandamientos, esta porción proviene o recibe el nombre de Jetro, una persona que nosotros podríamos entender que no pertenecía parte del pueblo de Yahweh o que no era parte del pueblo de Yahweh, sino que sin embargo que vemos por las situaciones que se llevan más adelante, podríamos mirar que hay una conversión de la vida de Jetro o volver a los caminos, no quiere decir volver, pero tal vez hay una conversión. Porque hay una declaración que Jetro hace en el que dice, ahora conozco que no hay Dios más grande que el Dios de Israel, vamos a decirlo de esa manera. Y vemos que eso podría ser como algo que vino a ser un par de aguas en la vida de Jetro. Y lo interesante para nosotros, lo cual viene a ser un modelo para todos nosotros o para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros veníamos de un mundo en el cual tú y yo no habíamos conocido al Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Muchos de nosotros crecimos en un mundo donde tal vez nuestras familias o nuestras descendencias no tenían nada que ver con ninguna, no quiero decir ninguna religión, pero no tenían nada que ver con conocer verdaderamente al único Elohim verdadero. Mas sin embargo hay algo que sucedió, pasó en nuestras vidas, que por las circunstancias o por las cosas que escuchamos o por el testimonio de otras personas vinimos a creer en el Mesías. Bueno, no quiero decir venimos a creer en el Mesías, pero venimos a creer también en Dios, que no hay un Dios por sobre todos los dioses más que el Elohim que tú y yo conocemos ahora. Y lo cual nos sirve como una referencia para la vida de nosotros, para cada uno de nosotros, para los que amamos, o que verdaderamente aquellos que aman o amamos verdaderamente al Padre o al Elohim y a los caminos de Él, podemos ser injertados verdaderamente en ese olivo. Que aunque no pertenecemos parte de esa ciudadanía,
Porque muchos de nosotros tenemos que entender que no pertenecíamos vamos al libro de Romanos, guardar lugar, Romanos capítulo 11. Entonces vamos a guardar ahí Romanos capítulo 11 y ahorita vamos a mirar unas cosas ahí. Pero sabes, entonces podríamos entender que una de las cosas que empezamos a ver es cómo Jetro se une o se le atribuye que viene y se adhiere juntamente con el pueblo de Israel. Y se le conoce, muchos llaman como el primer convertido o como la persona o la primera persona que fue convertida y que podríamos nosotros tal vez decir que fue injertado en el Israel. Y Jetro vemos que se convierte o viene a convertirse en parte de la novia. Recordemos que la novia pertenece ¿a quién? A Israel. Y podemos entender como una enseñanza para la vida de nosotros, y eso es algo, una noticia, no solamente para nosotros, sino para todos, que por medio del sacrificio de Yeshua tú y yo podemos ser injertados ¿dónde? En el olivo, aunque no éramos parte del pueblo de Israel. Tal vez podríamos decir, bueno, pastor, yo provengo tal vez de sangre, de mi descendencia tal vez, pero muchos de nosotros o tal vez algo otros no provengan ni por sangre, pero dice la misma palabra, dice quien es partícipe de sangre, dice que somos partícipe de carne y de sangre de ¿quién? Del Mesías. Por lo tanto, lo que corre a través de nuestras vidas es la sangre de un judío que vino y pagó el precio por nuestros pecados, el cual se entregó como sacrificio vivo por amor ¿a quién? Por amor a todos nosotros, que es una enseñanza para cada uno de nosotros, que tal vez podríamos decir, bueno, yo no soy parte del pueblo de Israel y yo soy parte del Israel espiritual. Sabes, la palabra nunca nos muestra acerca de un Israel espiritual. Solamente hay un pueblo y hay una novia, que es el pueblo de Israel, que es Yahweh, que es el novio, Yeshua y el novio, y nosotros que venimos a conformar la novia de ¿quién? La novia del Mesías. Que la única manera de poder tener acceso al novio es por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Cuando tú y yo venimos y somos injertados, fíjate lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Versículo 17. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, dice, y tú siendo olivo silvestre y se fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas, dice, de la rica savia de la raíz del olivo, dice, no seas arrogante, dice, para con las ramas, dice, pero si eres arrogante, recuerda que no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz que te sustenta a ti. Dice, dirás entonces, dice, las ramas fueron desgajadas, dice, para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Dice, pero tú por la fe, dice, te mantienes firme. Dice, no seas altanero, dice, sino teme. Dice, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, dice, tampoco te perdonará a ti. Dice, tampoco te perdonará. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Dice, severidad para con los que cayeron. Dice, pero para ti, dice, la bondad de Elohim. Dice, si permaneces en su bondad, dice, de lo contrario también tú serás cortado, dice. Si también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para injertarlos de nuevo. Dice, porque si tú que fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, dice, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo que cultivado, dice, cuánto más estos que son ramas naturales, dice, serán injertados en su propio olivo. Dice, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoremos este misterio, dice, para que no sean sabios en su propia opinión. Dice, aquí Israel le ha acontecido endurecimiento parcial, o ceguera parcial, dice, hasta que haya entrado la totalidad o la plenitud de los gentiles. Dice, así que Israel será salvo, tal como está escrito, dice, el libertador vendrá de Sión, dice, apartará la impiedad de Jacob, dice, y este es mi pacto con ellos, dice, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros, dice, pero en cuanto a la elección, dice, de Elohim, son amados por causa de los padres, dice, por los dones y el llamamiento de Elohim, dice, son irrevocables, dice, pues así como Elohim, dice, así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Elohim, pero ahora, dice, se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, dice, así también ahora, dice, estos que han sido desobedientes, dice, para que la misericordia mostrara a vosotros, dice, también a ellos ahora que sea mostrada la misericordia. Dice, porque Elohim ha encerrado, dice, todo, dice, ha encerrado, dice, a todos en desobediencia, dice, para mostrar misericordia a todos. Pero aquí dice la palabra, dice, que nosotros por la fidelidad o por la fe permanecemos ¿dónde? En el buen olivo. Ahora, una de las cosas que tú y yo tenemos que notar, ¿quién representa lo que es el olivo? El olivo representa lo que es Israel. La savia, dice la palabra, que somos partícipes de la rica savia del olivo, que representa ¿quién? Yeshua, lo que es la raíz.
Ahora, las ramas, ¿quién representa las ramas? Venimos a conformarlas todos nosotros, porque si bien dice la palabra que las ramas naturales fueron desgajadas, ¿a quién hace referencia a esas ramas naturales? A lo que era el pueblo de Judá o a la casa de Judá. Dice la palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas sin embargo, tú y yo por medio de ello pudimos mostrar o podemos encontrar la misericordia de quién, de él. Pero dice, no seas altanero. Dice, porque si ellos siendo ramas naturales, dice, ¿cuánto más ellos podrán ser injertados donde? En el olivo natural. Para nosotros dice, si permaneces en la fe, significa que nosotros si permanecemos en la fe seguimos arraigados o seguimos injertados ¿dónde? Lo que representa el olivo. Ahora, ¿quién representa esa raíz? Yeshua. Dice la palabra, dice, porque no son ustedes quien sustenta la raíz, sino la raíz que los sustenta a ustedes. Dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahora tú y yo podemos entender que igual que algo, si tú puedes mirarlo, algo de lo que sucedió en la vida de Jetro, que vino a ser injertado, si tú le quieres decir, a una manera en el pueblo de Israel, y vino a tener una conversión en cierta manera, porque dice, ahora reconozco que no hay Elohim más grande que el Elohim de Israel. Ahora lo mismo nosotros, y nos enseña para nosotros que cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Padre, sin importar cuál haya sido nuestra situación, si hayamos conocido o no le hayamos conocido, si vengamos de alguna familia o no alguna familia, sabes, sin importar cuál sea nuestra condición, cuando tú y yo venimos delante de Él para amar, para seguir sus caminos, dice la palabra que Él extiende su pacto y su contrato para todos nosotros. Y ese contrato y ese que tú vas a ver reflejado, se vio reflejada para el pueblo de Israel, cuando al pueblo de Israel le fueron entregados los 10 mandamientos. Mas si vemos que hay una preparación que el pueblo tenía que hacer. Pero eso, sabes, en el hebreo se le conoce como una ketubá o como un contrato matrimonial, donde el padre establecía los lineamientos. O se establecían los lineamientos, ¿sabes? Cuando se lee la ketubá, hay una parte donde el varón, o los que ya han tenido la oportunidad de ver la ceremonia, hay una parte donde el varón se pone y lee y declara sus votos delante de la novia y dice, me comprometo a hacer esto y hacer lo otro y hacer esto y se compromete a hacer o establece los lineamientos para quién, del hombre para con la mujer. Y sabes, el padre se comprometió como esposo para quién, como novio para quién, para el pueblo. Mas sin embargo vemos que también la palabra en el libro de Jeremías nos habla de una carta de divorcio, de una carta de repudio, por cuanto el novio, dice la palabra, dice que el novio se ha ido. Yeshua dijo, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, iré a la casa de mi padre y prepararé lugar para quién, para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Mas sin embargo, mientras el novio se ha ido, lo que corresponde como parte de la novia es guardarnos en santidad y en rectitud delante de él, dice la palabra, porque sin santidad nadie le verá. Ahora nosotros venimos a entender que somos parte del pueblo de Israel y venimos a ser la novia de Él. Mas como novia tenemos, voltea con la persona que está a tu lado y dice, tenemos que guardarnos y tenemos que prepararnos. Y lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenía que santificarse para cuando entrara en un contrato matrimonial con ¿quién? Con el Padre. Lo que tú y yo vemos en el monte Sinaí. Vemos que entonces nos habla o trae una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Ahora tenemos que entender que podríamos decir que hay principios, la comprensión y aceptar que solamente hay un Elohim por sobre todos los dioses, el amar su palabra o la ketubá, el contrato o la Torah, vamos a llamarle, o la herencia que nos ha sido dada, que es la tierra de Israel, pero que también parte de esa herencia que se nos ha sido entregada, donde el Mesías vendrá nuevamente o regresará para llevarnos hacia ese lugar, hacia la tierra prometida, para la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra que tú y yo aguardamos cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, es no solamente el esperar, pero será el lugar donde el novio vendrá a ser morada ¿con quién? Con nosotros. Dice, porque cualquiera que tiene esta esperanza, dice, puesta en él, ¿cuántos de nosotros creemos que ciertamente él vendrá y él retornará? Dice, porque cualquiera que tiene la esperanza puesta en él, dice, se santifica o se purifica así como él es puro. Por lo tanto, si tú y yo creemos y entendemos que él vendrá y él retornará, ¿cuál es la parte que tú y yo tenemos que hacer? Purificarnos para cuando ese tiempo venga o para cuando el Mesías venga y retorne. ¿Por quién? Por todos nosotros. Recordemos que está la parábola de las 10 vírgenes. Y vemos que 5 estaban preparadas y 5 de ellas no estuvieron preparadas.
5 de ellos estuvieron alertas y 5 de ellos no estuvieron alertas. La palabra dice, despiértate tú que duermes, dice, te alumbrará ¿quién? El Mesías. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es estarnos preparando y aguardando la venida de ¿quién? De nuestro Adón. Y eso es algo que corresponde para la vida de cada uno de nosotros. Vemos que también de la misma manera, entonces, si una de las cosas que nosotros podemos mirar es acerca del éxodo del pueblo de Israel, y al final del tiempo Israel tiene si vemos, hay un tiempo donde Israel se encuentra muy bien en la tierra de Egipto. Después de pasar un cierto tiempo en una tranquilidad en la tierra de Egipto, al final del tiempo para el pueblo de Israel, tiene un problema, y la última parte de ellos en la tierra de Egipto se vuelve un cautiverio, si tú le quieres llamar. Para ellos son presos, son oprimidos, y hay un gran problema para el pueblo de Israel. Y vemos que eso sucede en la parte que estuvieron en la tierra de Egipto, una esclavitud, si podríamos decir, fue una esclavitud severa para el pueblo de Israel. Después de tal vez los últimos 210 años que le quedaban al pueblo de Israel, o tal vez 200 años que le restaban al pueblo de Israel, porque dice la palabra, dice que permanecerían muchos años en la tierra de Egipto. Ahora, para ellos estuvieron un tiempo de gran esclavitud, un tiempo severo de gran esclavitud, porque Israel tuvo, sabes, su propio tiempo. No tenían, antes de que el Padre viniera y los rescatara, fue un tiempo de tranquilidad, si tú le quieres llamar. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. No tenían problemas antes de que Elohim los liberara. Ahora, déjame pegarme un poquito aquí a las notas. Dice, no tenían problemas antes de que Elohim los liberara. Ahora, si tú y yo pensamos que habría un momento de problemas antes de que Elohim libere a su pueblo, sabes, lo mismo sucede para con nosotros. Dice la palabra que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para la enseñanza y para instrucción nuestra. Que lo que se vio o el pueblo de Israel vivió en los tiempos antiguos será lo que vendrá tal vez en los tiempos venideros. Que las mismas cosas que sucedieron atrás son las cosas que serán el reflejo de las cosas venideras. Ahora, si para Israel, mientras ellos se encontraban en esa tierra de esclavitud, y el último tiempo que les quedaba en la tierra de Egipto fue un tiempo de gran esclavitud y una esclavitud severa, lo mismo también nos muestra para nosotros. Ahora, si tú y yo lo pudiéramos pensar y mirar y reflejar en nuestra propia vida, sabes, vendrá un tiempo donde el Mesías vendrá y nos libertará. Sabes, las cosas que tú y yo vivíamos, o las cosas que pasaban en este mundo, no eran iguales a las cosas y a las situaciones y a las aflicciones que tú y yo vemos que están sucediendo en esta hora. ¿Cuánto lo entendemos? Porque la misma palabra dice que cuando el Mesías venga, cuando Él retorne, será como dolores de parto. Que entre más empiezan los dolores de parto, más pronto está por dar a luz algo. Lo mismo sucede cuando el Mesías venga y retorne. Sabes que vendrán muchas cosas y sucederán muchas cosas. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 24? Vamos a Mateo capítulo 24. Dice Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación, dice, de esos días, dice, el sol se oscurecerá, dice, la luna no dará luz, las estrellas, dice, caerán del cielo, dice, las potencias de los cielos serán sacudidas, dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, dice, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, dice, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, dice, con poder y con gran gloria. ¿Sabes qué es lo que sucedió en el Israel antiguo? Antes de que el Padre los liberara, vino un tiempo de gran aflicción. ¿Para quién? Para el pueblo. Pero después el pueblo de Israel pudo mirar la liberación que Yahweh estaba haciendo por ellos. Ahora, en los tiempos venideros, antes, dice, después de la tribulación, después de que sucedan muchas cosas, dice que las naciones, dice, verán venir al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Ahora, ¿qué es lo que para nosotros nos muestra? Antes de que el Mesías venga, sabemos que habrá tiempos de dificultad, tiempos de aflicción y que vendrán muchas cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Pero dice, la misma palabra dice, por tanto, dice, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, dice, levantaos vuestras cabezas, dice, erguid vuestras cabezas, dice, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. O sea, cuando todas estas comiencen a suceder y empiezan a tener su cumplimiento, la palabra nos muestra que es un tiempo de redención. ¿Para quién? Para todos nosotros. Tú y yo hemos recibido, si tú le quieres llamar en cierta manera, una redención.
¿De dónde? Espiritualmente. Mas sin embargo, si yo seguimos habitando este cuerpo, ¿cuántos estamos conscientes de ello? Y este cuerpo que tú y yo tenemos, o la carne, es muy propensa a poder caer. Dice la palabra, dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y siempre tú y yo tenemos que alimentarnos y fortalecernos en la palabra de Yahweh, orar y muchas cosas de las que ya sabemos, pero tenemos que estar alertas en todo tiempo. Porque la carne ciertamente es ¿qué? Es débil, y tú y yo tenemos que alimentarnos constantemente y diariamente ¿de quién? De la palabra del Padre, para que tú y yo podamos fortalecernos, alimentarnos de la palabra de Yahweh. Ahora, cuando tú y yo empezamos a entender que hay una lucha, verdaderamente hay una lucha, y que tú y yo tenemos que permanecer en medio de esta lucha, de que tenemos que salir adelante en medio de esta lucha que tú y yo tenemos. Pero sabes, hay una palabra que está dispuesta para todos y cada uno de nosotros, que la palabra dice que cuando todas estas cosas comiencen a acontecer y se sobrevengan sobre este mundo, dice que es un tiempo de redención. La redención de donde hemos recibido una redención espiritual, porque le conocemos. Y dice la palabra, dice que por cuanto hemos creído en Él, Él ha perdonado nuestros pecados. Mas sin embargo, ¿de qué redención habla? De la redención de nuestros cuerpos, de este cuerpo, donde verdaderamente será una redención completa. Y aguardamos y esperamos por ese tiempo. Pero también lo que sucedió para el pueblo es una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. La liberación de Israel, ¿sabes? Los planes o las plagas, la división del Mar Rojo. Antes de la liberación, ¿sabes? Hubo un tiempo de tanto juicio sobre el pueblo de Israel, al igual que antes de que Yeshua venga, antes de que Yeshua regrese y nos libere, habrá un tiempo de tanto juicio, y lo veremos en un juicio promulgado, casi como se vieron en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese juicio que se fue promulgado? Cuando las aguas se cerraron, ¿sabes? No fue solamente cuando vino la mortandad sobre el pueblo de Egipto, sino cuando las aguas del mar se cerraron. No solamente se abrieron, pero cuando esas aguas se cerraron, fue un tiempo de juicio ¿para quién? Para todo el pueblo de Egipto. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, vamos a capítulo 18 del libro de Éxodo. Y vamos a ver simplemente nada más un repasito ahí rápido. Entonces vemos la liberación del pueblo de Israel, lo que sucedió, y vemos que fueron los juicios promulgados sobre el pueblo de Israel. Y vemos no solamente que separaron, y Moisés, en el capítulo 18, una de las cosas que vemos es, podemos mirar una escenografía de Moisés parado ante 1 millón de tantas personas. Dice la palabra que los que habían salido de la tierra de Egipto, y sin contar mujeres y niños, fueron 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. Ahora, muy probablemente si tú juntas ya las mujeres y los niños, estaríamos hablando tal vez de 2 millones o de 2 millones, porque juntamente con ellos dice la palabra que salió una gran multitud de pueblos. Ahora, te puedes imaginar una escena en la cual Moisés está para aconsejar a 2 millones o 2 millones y medio de personas. ¿Sabes? Es algo pesado. ¿Sabes? Y Jetro, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, Jetro le dice, quizás puedas delegar a otros tareas, dice, y escoger hombres, dice, que sean humildes, dice, capaces y temerosos, dice, veraces, dice, que aborrezcan las ganancias deshonestas, dice, y ahí veríamos una de las cosas que tú y yo podríamos mirar ahí, son 2 tipos de juicios. Un juicio en contra de las personas que son malvadas, y un juicio u otro juicio que tú podemos mirar es un juicio verdadero y justo para las personas que verdaderamente podríamos mirar un juicio verdadero y justo, que no juzgamos o que no señalamos por apuntar a otros, sino que es un juicio justo. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Sabes? Cuando tú y yo, una de las cosas, la palabra dice que tú y yo no juzguemos para que no seamos juzgados. Porque muchas veces juzgamos y apuntamos y señalamos la vida de quién, de otros, ¿con quién? Con los propios. Y sabes, cuando a veces hablo esto, que apuntamos y señalamos, Pastor Hugo de bendita memoria siempre dice, ten cuidado, dice, cuando tú apuntes, tú señales a alguien. Dice, porque hay otros 3 dedos, dice, señalándote y apuntándote a ti. Dice la palabra, dice que antes de que queramos quitar la viga del ojo de nuestro hermano, ¿por qué no quitamos la viga de nuestro propio ojo? Y tú y yo tenemos que aprender a hacer un justo juicio. Muchas veces señalamos y apuntamos y queremos corregir la vida de otra persona y queremos hacer esto, y sabes, y muchas veces es con la mejor intención. Y no estoy diciendo que lo hagas de una mala intención, y tal vez es con la buena intención, pero sabes, muchas veces no nos damos cuenta de los errores
que muchas veces tenemos que nosotros, y que antes de tener que corregir la vida de una persona, tenemos que corregir nuestros propios errores y nuestras propias faltas. Y eso es donde verdaderamente a veces cuesta mirar, ¿sabes? Nadie puede mirar, o muchas veces nosotros mismos somos los últimos en darnos cuenta de las fallas que nosotros mismos tenemos. Y la misma palabra nos muestra que tú y yo tenemos que ser justo y que no juzguemos a otros para que nosotros también no seamos juzgados. Ahora, cuando estoy hablando de juzgar, dice la palabra, dice que los que son maduros juzguen de una manera que humilde. Porque muchas veces tenemos una manera de juzgar y de sobreponernos por la vida de otra persona y querer marcar las faltas y los errores de otros, y muchas veces no nos damos cuenta de las faltas y de los errores que nosotros mismos tenemos, pero muchas veces no lo hacemos de la mejor manera. Dice vosotros los que son, se me fue la palabra, maduros, disciplinar a otros o corregir a otros en humildad o humildemente, sin sobreponerlos o sobrepasarlos sobre la vida de otros, sino señalar muchas veces las faltas que muchas veces son evidentes. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes, yo me recuerdo cuando yo empecé a conocerle, para empezar, nadie de nosotros, o por lo menos yo no viví eso, no sé si alguien lo haya vivido, pero cuando yo me convertí, nadie tuvo que decirme, es que tú estás mal, tú tienes que corregir esto y tú tienes que hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes, es a medida que yo fui comprendiendo y entendiendo, y la palabra me iba siendo revelada, mi andar y mi caminar iba cambiando poco a poco. La misma palabra, si tú puedes mirarlo en el libro o en el concilio del libro de los Hechos, a la conclusión que llegaron, que no se juzgara, que simplemente se abstenían de los estrangulados, los hilos, etcétera, las tres cosas principales. Pero una de las cosas que tú y yo podemos decir, dice, porque a medida que ellos, te lo voy a parafrasear, a la medida que ellos fueran caminando y se fueran congregando, en la vida de esas personas iban a ir entendiendo la revelación y el conocimiento, iban a ir entendiendo las cosas que ellos tenían que cambiar. Lo mismo sucede con nuestras vidas, que muchas veces sí podemos hacerlo y sí podemos corregir la vida de otros, pero en una manera de humildad, de haciendo ver la falta de esa persona. Ahora, y esas son cosas, vamos a avanzar un poquito. Vemos que entonces eran dos tipos de juicios, o sea, todos nosotros debemos ser jueces justos para poder impartir o enseñar la palabra del Padre adecuadamente y a su debido tiempo. Voltea con la persona que está, tú le dile, enseñar a otros justamente, la palabra de Yahweh, conocer la palabra, enseñarla justamente, pero también a su debido tiempo. Ahora, una de las cosas que tú y yo podemos mirar en el capítulo 19, Elohim prepara al pueblo para que pudieran ser un pueblo santos, para que pudieran tener un tiempo de intimidad con él. Dice la palabra que cuando ellos llegaron al monte, a aquel lugar, dice que llegaron el tercer mes, en el tercer día, y una de las ordenanzas que Yahweh les dio es que el pueblo se preparara por 3 días. Y después del tercer día, dice que nadie tocaría, durante esos 3 días, nadie tocaría a nadie, sino que se guardarían para ¿quién? Para cuando Yahweh se mostrara o se revelara a ellos en el monte Sinaí. Ahora, vemos que en los últimos días después del juicio, ¿sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos entender es para que el pueblo de Israel pudiera ser un pueblo santo y pudieran tener una intimidad con el o pudieran tener una intimidad con el Padre. ¿Sabes? Eso se le conocía como un desposorio, donde el Padre estaría contrayendo un compromiso con el pueblo, en el monte Sinaí, perdón. Y sabes, en los últimos días también, después del juicio, se verían, ¿sabes? Lo mismo sucede para el tiempo de ahora. Después de tener ese tiempo de intimidad o de conocer al Padre, donde son entregados los mandamientos, y después de ese tiempo de juicio, ¿qué es lo que sucede para la vida de nosotros? Podemos entender que después de cuando hubo un tiempo de juicio, el Padre vino y tuvo una relación ¿con quién? Con el Padre. ¿Cuándo sucedió eso con el pueblo de Israel? Vino juicio sobre el pueblo de Israel, pero después vino una preparación para que el pueblo pudiera tener una intimidad ¿con quién? Con él. Dice la palabra que después de cuando pasen ese tiempo de tribulación sobre todo el pueblo, y que sucederá y sobrevendrá, después veremos al Hijo, y después nos salvan también para nosotros el tiempo del milenio, donde el Mesías vendrá y reinará, y podemos tener un tiempo de intimidad ¿con quién? Con él. Ahora, cuando el Mesías regrese, ¿sabes? Él retornará, y tú y yo podríamos entender que la palabra se le conoce como las bodas del Cordero. La palabra en Juan capítulo 17 dice que, bueno, ya lo miramos antes, dice que él iría y prepararía lugar ¿para quién?
para todos nosotros, para que en el lugar que en Él se encontraba, nosotros también estuviéramos. Y luego una de las cosas que tú y yo podemos entender es que se nos hablan acerca de las bodas del Cordero. Sabes, después del tiempo de problemas y un tiempo de tribulación, somos liberados. Vemos el juicio sobre los malvados o sobre los malos, si podríamos decir ese término, y entramos en un tiempo de intimidad. ¿Dónde el pueblo de Israel entraba en ese tiempo de intimidad? Cuando el pueblo de Israel, sabes, muchos se le conocen que cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, y muchos se asemejan a eso, que cuando el monte Sinaí, dice la palabra que Yahweh se les apareció y hubo densas tinieblas y hubo truenos y relámpagos y escucharon la voz de Yahweh, y sabes, el pueblo se estremeció y el pueblo tembló y todas las cosas que tú y yo podemos mirar. Dice la palabra que el pueblo se encontraba a las faldas o a las orillas de las faldas del monte. Y dice la palabra que el monte del monte Sinaí humeaba. Sabes, muchos asemejan esta palabra y piensan que literalmente el monte Sinaí se levantó de su lugar. No solamente es que se estremeció, sino que se levantó por encima de ellos y el pueblo de Israel permaneció por encima del monte. A eso se le conocía que era como una referencia que el pueblo de Israel estaba bajo la jupa. Recordemos que la jupa es como ese dosel cuando hay un casamiento o hay una boda, está ese dosel que está, y una vez que los novios están afuera, y una vez que los novios van a hacer ese compromiso y entran en esa ketubá y en ese contrato matrimonial, es en ese momento donde los novios entran debajo de esa jupa. No es antes, sino es en el momento que van a hacer un compromiso, es cuando ellos se meten debajo de esa jupa, y muchos asimilan esta parte que el pueblo de Israel se encontraba abajo, que estaban en un momento donde entrarían en una intimidad bajo esa azúcar para poder tener una intimidad, y entrarían en un contrato y en un compromiso ¿con quién? Con el Padre. Por eso cuando Moisés desciende, ahora si tú puedes imaginar la vida de Moisés, Moisés ya llevaba cierto tiempo donde, allá arriba, y después Moisés baja y luego Moisés tiene que subir otra vez, y sin haber comido. Hay veces que ya llevamos 2-3 días, ¿verdad?, sin comer o de ayuno, y ya nos andamos. Y vemos si tal vez la vida de Moisés, que tiene que descender, y una de las cosas que el pueblo dice, haremos todo lo que Él diga. ¿Sabes? Y esa expresión de haremos todo lo que Él diga es como una expresión que el pueblo de Israel estaba diciendo: me comprometo a hacer todo lo que está descrito en esta ley y en esta ketubá, yo me comprometo a hacerlo. Mas sin embargo vemos que el pueblo pecó. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que notar es que al pueblo de Israel se le había sido dado o se le fue entregado para que ellos fueran. Dice, si ustedes guardan mi pacto y obedecen mi voz, dice, serán mi especial tesoro y serán un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y estaba destinados que todos iban a ser reyes y sacerdotes. Pero eso sucedió antes de que viniera el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? Que fue la adoración del becerro de oro. Cuando el pueblo adoró el becerro de oro una vez que ellos salieron de la tierra de Egipto y Moisés subió nuevamente, ¿qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo se desvió y hizo la adoración ¿a quién? Del becerro de oro. Por esa adoración del becerro de oro, todo el pueblo de Israel, o los primogénitos, perdieron la oportunidad de ser ¿qué? Sacerdotes. Porque ahora le fue pasada ¿a quién? A la tribu de Leví. Recordemos que cuando después sucedió todo ello, los unos que no adoraron sus rodillas ante el becerro de oro, ¿quién fue? Fue la tribu nada más ella. Ahora, lo interesante es que con la venida y el retorno del Mesías, en la venida de Yeshua, dice la palabra, dice que por medio de él, lo que falló en un principio será restaurado. ¿Fue restaurado por medio de quién? De Yeshua. Porque dice la palabra, dice que ahora por medio de Yeshua tú y yo somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y eso es algo que falló en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, pero viene a ser restaurado por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Ahora, vemos a Jetro, si tú quieres, viviendo en la vida de Moisés con la esposa, con los hijos, y trayendo, tal vez si tú quieres mirarlo al comienzo, trayendo a la esposa de Jetro después de que Moisés tuvo que ir a la tierra de Egipto, y una vez que Jetro escuchó todo lo que había sucedido con
con los egipcios, Moisés retorna y vemos que Jetro viene a su encuentro y le entrega ¿a quién? A su mujer y a sus hijos. Y una vez que le entrega a sus hijos y empieza a escuchar todas las cosas que Yahweh empieza a escuchar las cosas que Yahweh había hecho, ¿es por quién? Por el pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas interesantes que tú y yo podemos mirar es que Jetro escucha. Hay dos maneras de tú y yo poder escuchar. Si bien Jetro escuchó, porque dice la palabra que una vez que Jetro escuchó todas las cosas que habían sucedido y que habían acontecido, no lo escuchó directamente ¿de quién? De Moisés. Mas sin embargo podemos entender que muchas veces dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Pero muchas veces no por el oír significa que viene una conversión. Muchas personas pueden escuchar el mensaje o pueden escuchar las cosas que Elohim ha hecho, los prodigios y milagros, y no porque lo escuchen significa que esas personas tendrán una conversión. Mas sin embargo vemos que hay un detalle que ocasionó en la vida de Jetro, que una vez que escuchó la palabra de Yahweh, que no la palabra de Yahweh, lo que escuchó que él había hecho con las naciones o con la tierra de Egipto y lo que habían sucedido, cómo habían muerto el pueblo de Egipto en el mar y todas las cosas que se empezaron a promulgar y escuchar, vemos que activó, si tú le quieres llamar en cierta medida, una chispa de fe en la vida de ¿quién? De Jetro. Y una vez que Jetro escucha el mensaje, cuando viene Moisés a su encuentro y le empieza a declarar todas las cosas que habían sucedido, hay una actitud diferente que ocurre en la vida de ¿quién? De Jetro, porque dice la palabra que en aquel momento hizo un sacrificio ¿para quién? Para el Elohim. Y vemos que Aarón y todos los demás líderes comieron de ese sacrificio. Pero vemos que hay algo que sucedió en el interior de la vida de ¿quién? De Jetro. Muchas veces, sabes, ya es una manera diferente, ya no era solamente un mensaje escuchado por terceras personas, sino que era un mensaje que ahora no solamente fue algo que se escuchó de las multitudes, sino que vino a ser ahora el testimonio de la vida de ¿quién? De Moisés, hablando a la vida de ¿quién? De Jetro. Y sabes, eso es algo que hablábamos el jueves, si teníamos el miércoles, hablando y compartiendo de las cosas que el Padre ha hecho en ¿quién? En nuestras vidas, que ya no es algo que escuchamos o escuchamos a voces de otras personas, pero que es algo de una vivencia propia, lo que ha venido a nuestras propias vidas, y eso lo podemos compartir a la vida de ¿quién? De otros. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Ya no era Jetro solamente escuchando y oyendo, sino que ahora verdaderamente Jetro podía entender que él era el Elohim por sobre todos los dioses. Ahora, ¿qué es lo que había ocasionado? ¿Qué es lo que ocasionó en la vida de Jetro que él pudiera tener esa conversión, si tú le quieres llamar? Una de las cosas tal vez pudo haber escuchado lo que sucedió en la tierra de Egipto, lo que pasó en la tierra de Egipto, las plagas que vinieron a la tierra de Egipto, la mortandad de los primogénitos y las cosas que le habían sobrevenido a, todos los que estaban en la tierra de Egipto, y cómo Egipto se había encontrado en completa oscuridad y los hijos de Israel tenían solamente luz en sus habitaciones. Tal vez pudo haber sido el que escuchar que tal vez salió el pueblo de Israel de esa esclavitud por muchos años. Y tal vez pudo haber llegado al punto en el que escuchó que Yahweh abrió las aguas del mar y después cerró las aguas del mar y se tragó a todo el pueblo, a todo ejército del pueblo de Egipto. Ahora, si llegamos hasta esa conclusión, ¿cuál pudo haber sido la diferencia, la conclusión o el par de aguas en la vida de Jetro, si pudiéramos decirlo? Si Jetro tal vez hubiera escuchado todas estas cosas, pues muy bien pudiéramos llegar a la conclusión que nosotros podríamos llegar, que todo lo que Yahweh hizo con el pueblo de Egipto fue un juicio simplemente contra los dioses de Egipto, mas no era específicamente para traer una libertad para el pueblo de Israel. Mas sin embargo, el mirar que cuando el pueblo de Israel se enfrentó con Amalek, y el pueblo estaba unido y levantaban las manos de Moisés, y mientras Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, y cuando las bajaban y miraban, y después, si tú le quieres llamar la conclusión de todo eso, la victoria del pueblo de Israel, sabes, ese pudo haber sido el punto principal en el que Moisés pudo haber entendido, verdaderamente hay un Elohim poderoso que pelea por ¿quién? Por Israel.
Porque no solamente fue un Dios que trajo juicio sobre la tierra de Egipto, pero todo lo que hizo fue para traer una libertad hacia este pueblo. Y de poder entender que verdaderamente había un Elohim por sobre todos los demás dioses. Y poder llegar a esa revelación y a ese entendimiento. ¿Sabes? Cuando alguien venía entraba a ese contrato y a ese contrato matrimonial, si tú le quieres llamar, hay unas cosas que sucedían, ¿sabes? Y eso que acontecía es que tenía que haber un sacrificio. Recordemos en la vida de Abraham, cuando hubo el sacrificio y dice la palabra que Yahweh pasó por el medio de aquel sacrificio. ¿Sabes? Ese era un pacto que Yahweh estaba haciendo ¿con quién? Con Abraham. Pero el que una persona preparara el sacrificio y tuviera que sacrificarlo, tuviera que preparar un altar, eso implicaba que esa persona entraba en un pacto o en un contrato ¿con quién? Con el Elohim de Israel. Si hubiera sido un sacrificio pagano para los demás dioses, pues yo no veo por qué Aarón tuviera que estar involucrado ahí. Si Aarón después de ese tiempo, o después más adelante, vemos que a él se le dio el sacerdocio. Y vemos que verdaderamente pudo haber tenido una conversión, verdaderamente esta persona o Jetro. Ahora, vamos a Génesis capítulo 18. Génesis 18, Éxodo capítulo 18. Dice, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés, dice, y por su pueblo Israel, dice, y cómo Yahweh los había sacado ¿de dónde? De la tierra de Egipto. ¿Sabes? Ahí, vamos a seguir avanzando un poquito más, Dice, entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, dice, su mujer, dice, después de que había sido enviada, dice, de su casa, dice, y a sus 2 hijos, uno de los cuales llamaba Gersón, dice, y dice, pues Moisés había dicho, dice, he sido peregrino, eso significa el nombre de Gersón, significa ser peregrino en una tierra extranjera, dice, y el nombre del otro era Eliezer, dice, pues había dicho Elohim, Él es mi padre y me ayuda. Eso significa Él es mi ayuda. El nombre de Eliezer significa Él es mi ayuda. Dice, y me libró, dice, de la espada del faraón. Dice, y vino Jetro, dice, suegro de Moisés, dice, con los hijos, dice, y la mujer de Moisés al desierto, dice, donde estaba acampando junto al monte de Elohim, dice, y mandó a decir, dice, a Moisés, dice, yo tu suegro, dice Jetro, dice, vengo a ti, dice, con tu mujer y tus 2 hijos, dice, y con ella, dice, y salió Moisés a recibir a su suegro, dice, y se inclinó y lo besó, dice, y preguntaron, dice a otro, dice, ¿cómo estaban? Dice, y entraron en la tienda, dice, y Moisés contó, dice, y eso es lo que miramos parte de esto, dice, y Moisés contó a su suegro, dice, todo lo que Yahweh había hecho a Faraón, dice, y a los egipcios, dice, por amor a Israel, dice, y todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino, dice, y cómo los habría librado, Yahweh dice, y se alegró Jetro, dice, por todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, dice, a librarlo de la mano de los egipcios. Dice, entonces Jetro dijo, dice, bendito sea el Elohim que los libró de la mano de los egipcios, dice, y de la mano del faraón, dice, y que libró al pueblo, dice, del poder de los egipcios, dice, ahora sé, dice, que Yahweh es más grande que todos los dioses, ciertamente, dice, esto se probó, dice, cuando trataron al pueblo, dice, con arrogancia, dice, y Jetro, su suegro, dice, tomó los holocaustos, dice, y los sacrificios para Elohim, dice, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel o con los líderes, dice en otras traducciones, dice, a comer con el suegro de Moisés delante de él. Dice, vamos a seguir un poquito acá adelante, dice versículo 13, y aconteció que el día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés, dice, desde la mañana hasta el atardecer. Dice, cuando el suegro de Moisés vio lo que hacía, dice, por el pueblo, dijo, dice, ¿qué es esto que haces por el pueblo? Dice, ¿por qué juzgas? Dice, tú solo, dice, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. O sea, era una gran labor. Dice, todo el pueblo está delante desde la mañana hasta el tercer versículo 15. Dice, y respondió Moisés a su suegro, dice, porque el pueblo viene a mí, dice, ¿para qué? Para consultar, dice, y cuando tienen, dice la palabra, dice, cuando tienen un pleito, dice, vienen a mí, dice, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. ¿Sabes? Ese es el mismo corazón que nosotros debemos de tener. Pero, ¿sabes? Sí, dice la palabra, dice, porque el pueblo está delante de mí, dice, y todos los que vienen a mí, dice, yo les enseño, y les explico, y les muestro, y les enseño, si tú quieres que dice la palabra, y les muestro la Torah. Sabes, muchas veces nosotros podemos convivir o tener relación con otras personas
o salir con otros, o salir con familias, o salir con personas que tal vez que nos rodeen. Y muchas veces tenemos la buena intención, o se puede tener la buena intención de tratar de enseñar y de corregir a otra persona. Pero sabes, muchas veces eso no va a funcionar. Porque no era Moisés quien salía para buscar al pueblo y mirar dónde había un conflicto. Y decía Moisés, bueno, ustedes tienen un pleito, aquí hay un conflicto, ustedes están mal y están haciendo esto. Y no era con Moisés, a ver, acá este otro lado, ustedes están mal, ¿sabes? El pueblo venía ¿a quién? A Moisés para consultar. Una vez que ellos venían a consultar con Moisés, ¿qué es lo que Moisés hacía? ¿Qué es lo que dice? Y respondió Moisés a su suegro, dice, porque el pueblo viene a mí, dice, para consultar a Elohim. Dice, y cuando tienen un pleito, ¿cuándo lo iban a consultar? Cuando tenían un pleito. Dice, porque habían o buscaban la dirección o una dirección de Yahweh a través de la vida de Moisés para que les orientara o que les dirigiera en cierto asunto o en cierto problema. Dice, y cuando tienen un pleito y se vienen a mí, dice, y yo juzgo entre uno y otro, dice, dándoles a conocer los estatutos de Elohim, dice, y sus leyes. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a tener en nuestras vidas? Sabes, el pueblo era un pueblo que no conocía la palabra ni la enseñanza. Venían completamente de una esclavitud. Pero ¿de qué manera Moisés les enseñaba al pueblo? Dándoles a conocer la palabra de ¿quién? De Yahweh. Enseñándoselas. ¿Qué es lo que a nuestras vidas nos va a librar muchas veces cuando hay aflicciones o cosas en nuestras vidas? Lo único que nos podrá traer una dirección y una orientación a nuestras vidas, cuando vienen ciertas cosas o que nos sobrevienen ciertas cosas, ¿qué es lo único que podrá traer una orientación a la vida de cada uno de nosotros? La palabra que provenga de ¿quién? Del Padre, porque Moisés dice, y yo se las doy a conocer a ellos. Y el pueblo, ¿sabes? Pero era Moisés cuando el pueblo venía ¿a quién? A él. No era cuando Moisés iba delante del pueblo, porque muchas veces, como decíamos, dice, es tratar de corregir la vida de una persona, cuando muchas veces la persona misma no quiere cambiar o no quiere corregir su vida. No sé si me estoy explicando. Muchas veces la gente viene porque busca una dirección, pero muchas veces por la buena intención que traemos, muchas veces nosotros somos los que vamos y queremos traer una orientación y dirigir la vida de una persona, y muchas veces eso no va a funcionar, porque era el pueblo que venía ¿con quién? Con Moisés, y no era Moisés yendo con el pueblo. Proverbios capítulo 29, versículo 1, aquí dice Proverbios capítulo 29. Dice, el hombre que después de mucha reprensión, dice, el hombre dice que después de mucha reprensión, dice, endurece su cerviz, dice, de repente será quebrantado, ¿qué dice la palabra? Sin remedio. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es, vamos a decirlo, reprendida varias veces? Si la persona viene a ti, pues va a aprender. Pero si soy yo yendo con la persona y diciéndole, estás mal, estás mal, estás mal y estás mal, ¿qué es lo que termina haciendo la persona? Tarde o temprano termina por endurecer ¿qué? Su cerviz. Y tal vez muchos de nosotros nos podíamos asemejar eso. ¿Cuántos de nosotros a veces somos tercos? Nadie, bueno. Les presento el primero. Muchas veces somos así. Sabes, cuando yo empezaba a conocer al Padre, hay cosas que yo sabía que no tenía que hacer, y a veces las escuchaba del púlpito, o a veces a través de la palabra, o por el motivo que fuera. Pero si yo quería seguir en lo mismo, haciendo las cosas que yo quería, entre más escuchaba, más endurecía. La palabra dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos que vuestros corazones. Porque muchas veces cometemos el error de endurecer que nuestro corazón, y nos volvemos obstinados y tercos y queremos hacer las cosas que nosotros pensamos que están bien. Y no lo digo por nadie, sino lo digo muchas veces por mi propia vida. O como el Padre nos tuvo que aprender a muchos de nosotros. Y lo mismo sucede cuando tú vas es como un niño. Cuando tú vas con un niño y tú le dices, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro. He escuchado a muchas personas y yo mismo decir, bueno, hasta parece que le digo hazlo.
¿Sí o no? Y luego dices tú, pero es que esta persona no entiende. Dale el tiempo. Deja que el Padre sea que trate con la vida de esa persona. Ora, intercede, ponle en las manos del Padre la vida de esa persona. Pero no cometamos muchas veces el error de estar sobre la misma persona y en lugar de ayudar estamos haciendo que la persona prosiga más y más en el mismo error o en el mismo pecado o en la misma obstinación que nunca lo dejará seguir a quien adelante. Y sabes, lo más duro de eso es que cuando la persona endurece su ser, dice que tarde o temprano llegará, ¿qué dice la palabra? El quebranto sin remedio. Pastor Hugo siempre decía, dice, es mejor que caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Si una de las cosas que he aprendido, prefiero venir y quebrantarme delante de la presencia del Padre y no endurecer tanto mi vida y mi corazón hasta tal motivo que llegue un momento que las circunstancias y las cosas que muchas veces el Padre pone sobre mi vida vengan sobre mí y verdaderamente venga un quebranto en contra de mi vida y verdaderamente tenga que reconocer que estoy mal delante de ¿quién? Delante del Padre. Dice la palabra, humillaos bajo la mano poderosa de ¿quién? De Elohim. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que ese tiempo venga sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas. Tenemos que analizar cómo somos nosotros. ¿Cómo nos conducimos? ¿Soy obstinado? ¿Soy terco? Ya les presento el primero. Pero muchas veces tenemos que reconocer nuestra condición y poder saber que es Yahweh que muchas veces se está tratando con ¿quién? Con nuestras vidas. Una vez que el pueblo venía para buscar una dirección, yo me imagino que lo que Moisés les decía, pues era lo que Moisés les decía. O nunca has escuchado cuando dices, bueno, es que yo le dije a esta persona, pero pues hasta parece que le dije que hiciera lo contrario. ¿Pero por qué? Porque no vino buscando un consejo ni una dirección. Fuimos tal vez nosotros con toda la buena intención, con toda la buena actitud, pero la persona no está dispuesta o no está buscando una dirección. Para ellos muchas veces la persona, yo estoy en lo correcto, en lo que yo estoy haciendo. Ahora, si tú y yo brincamos un poquito más adelante, bueno, vamos a otra cita, que dice, hermanos, dice, si alguno de vosotros es sorprendido, dice, en alguna falta, dice, vosotros los que son espirituales, ¿cuántos espirituales sabemos aquí? Padre Santo, escuché bien poquito, no sé qué. dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros los que son espirituales, dice, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, de otras traducciones dicen de humildad, dice, mirándote a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Pero ¿cómo debemos de corregir a los demás? Mirándonos a nosotros mismos. Hay un dicho que dice, nunca digas, de esa agua yo no beberé. ¿Cuándo lo hemos escuchado? No, eso a mí nunca me va a pasar. Cuidado, porque con las palabras que decimos, con eso somos probados. Y lo he mirado muchas veces. A veces decimos, no, es que si a mí me pasara, yo haría completamente lo opuesto. Y muchas veces el Padre nos permite estar en la situación en la que estamos, en la que se encuentra la persona. Y muchas veces es ahí en ese momento donde nos damos cuenta verdaderamente de la situación y de las circunstancias. Porque dice la palabra, dice, mirándote como a quién, como a ti mismo, dice, no sea que tú también ¿qué? Seas tentado. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Dice, no sea que yo habiendo hablado a muchos y predicado a muchos, yo mismo sea que descalificado, sea reprobado. Dice, así que nosotros, dice, así que nosotros los que somos fuertes, dice, debemos de sobrellevar las flaquezas de quién, de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice, en lo que es bueno para su edificación. Dice, pues ni aún el Mesías, dice, se agradó de sí mismo, antes bien, dice, como está escrito, los vituperios de los demás, de los que le injuriaban, cayeron sobre ¿quién? Sobre él. Dice, porque todo lo que fue escrito por sus pasados fue escrito para la enseñanza y para la instrucción, ¿quién? Nuestra. Pero aquí dice la palabra, es que los que son fuertes, ¿cuántos fuertes hay? Ya no hubo ni uno. Dice, todos los que son fuertes,
Dice, debemos de sobrellevar las flaquezas ¿de quién? De los demás, de los débiles. Y muchas veces así tiene que ser. No estoy diciendo que constantemente tienes que estar llevando las flaquezas y todo, pero muchas veces tenemos los que son más fuertes, tienen que llevar las flaquezas ¿de quién? De los que son más débiles. Vamos a brincar un poquito, ¿sabes? Vamos a brincar, vamos a seguir aquí. Éxodo capítulo 18, me quedan, 5 minutitos. Dice, aconteció que el siguiente, dice, Moisés, dice, sentó, dice, a administrar con justicia, dice, y el pueblo y la gente, dice, permanecía delante de Moisés, dice, desde la mañana, dice, y cuando ellos acuden a mí, tienen un asunto, dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, dice, no está bien, dice, lo que haces, dice, seguramente, dice, se agobiarán, dice, tanto tú como todo el pueblo, dice, la tarea es pesada, dice, para ti, dice, no podrás sobrellevarla solo, dice, solo tú a cabo. Muchas veces tenemos que aprender a delegar ¿de quién? De otros. Dice, ahora presta atención, le dice, a mi voz, dice, yo te aconsejaré, dice, y Elohim estará contigo, dice, sé tú, dice, el instructor, dice, para el pueblo, de parte de Elohim, dice, y preséntate ante los asuntos delante de Elohim, dice, exhórtalos, dice, a que guarden las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino, dice, por el cual deben de andar, dice, y lo que han de hacer. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras vidas? Cuando tú y yo queremos instruir y enseñar a otros, ¿qué dice la palabra? Dice, ahora presta atención, dice Elohim, dice, exhórtalos a que guarden ¿qué? Las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por el cual deben de andar, dice, y lo que han de hacer. Dice, considera también, dice, entre todo el pueblo, dice, hombres aptos, temerosos, dice, de Elohim, varones fieles, dice, que aborrezcan el soborno, el fraude, dice, ponlos al frente de ellos, dice, como jefes de 1000, jefes de 100, dice, jefes de 50 y jefes de 10. Dice, para que juzguen, dice, el pueblo, dice, ordinariamente, dice, cuando tengan algún asunto difícil, dice, que acudan a ti, dice, pero que ellos juzguen todo el asunto menor. Dice, así la carga, dice, te será ligera, dice, pues ellos la llevarán, dice, juntamente contigo, dice, y si haces esto, dice, y Elohim así te lo ordena, dice, podrás resistir, dice, tú y también todo este pueblo, dice, cada uno, dice, se marchará a su casa, ¿qué dice la palabra? En paz o tendrán paz. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, enséñales y muéstrales por el camino que deben de andar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender en nuestras vidas? Ser instruidos en la palabra y que el Padre nos muestre el camino por el cual debemos de ¿qué? De andar. Y una vez que hagamos esto, dice, irán o tendrán en paz o todos tendrán ¿qué? Paz. Por eso dice la palabra, y se instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande no se apartará de él. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que tener como una enseñanza en nuestras vidas? La palabra de Yahweh. De enseñarlos, de instruirlos y de mostrarles el camino por donde ellos deberían de andar. Ahora, cuando tú y yo vemos en el capítulo siguiente, simplemente para resumir, una de las cosas que tú y yo podemos mirar es el pueblo de Israel recibiendo los 10 mandamientos, recibiendo las instrucciones del Padre. Pero sabes, eso nos habla de un contrato o de una ketubá que el Yahweh hizo ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Donde el Padre establecía sus lineamientos, cómo el pueblo tenía que conducirse y cómo el pueblo tenía que andar delante de él. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar toda esta escena, eso también nos habla para la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Padre, Él es como si Él estableciera una ketubá y un contrato ¿con quién? Con todos nosotros, en el cual nos muestra el Padre cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que andar en medio de esta vida. Pero sabes, cuando nos desviamos y nos separamos del plan y del propósito del Padre, como hizo el pueblo de Israel, que se desviaron y se fueron en pos de otros dioses, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? El contrato fue quebrado. ¿Por quién? Por Israel. ¿Y cuál era esa garantía que el Padre le había entregado al pueblo de Israel? Como si tú y yo podríamos decir, ¿cuál es ese anillo de compromiso que el Padre había entregado al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel tenía que guardar ¿qué? El Shabbat y el día de reposo. Eso era como la señal o el anillo de compromiso, si tú le quieres llamar, donde el Padre se estaba comprometiendo ¿con quién? Con Israel. Sabes, el estar reunidos en este día y en esta hora, estamos guardando parte de ese contrato y de ese pacto que el Padre hizo ¿con quién? Con el pueblo de Israel.
Pero el tiempo que tú y yo tenemos de aquí hasta que Yeshua venga y retorne y regrese por su pueblo, hay una condición en la que la novia tiene que andar y tiene que conducirse. Que la novia tiene que guardarse en integridad delante de ¿quién? Delante de él. Sabes, había muchas maneras en la cual la novia, o había un contrato de un matrimonio. Había por los arreglos en los tiempos antiguos, eran por medio de arreglos. Miramos la vida de Abraham, de Jacob, etcétera, etcétera. Cuando una persona, un israelita, tomaba una esposa, una mujer que se encontraba, que le había tomado como parte del botín y se le agradaba, tenía que darle cierto tiempo, y una vez de ese tiempo podía sacarse y hacerla quien como parte de su novia, como parte de la esposa. Y había ciertas maneras. Y sabes, muchas de las maneras en las que la novia tenía que guardarse era que no podía entregarse a otro hombre. Y parte de ello en el libro de Deuteronomio especifica, dice que cuando un hombre quisiera difamar a una mujer y quisiera darle carta de repudio y quisiera decir, bueno, sabes una cosa, yo ya no quiero nada contigo, pero ya se había llegado a ella, no podía difamarla, sino que los padres tenían que guardar una prenda, una muestra de lo que era su menstruación, vamos a llamarlo así como es. Y una vez que el hombre quería difamarla, ¿qué es lo que hacía el padre de la novia? Guardaba eso como una prueba. Y eso era una evidencia de que el esposo estaba difamando ¿a quién? A la mujer. Y por lo tanto no podía repudiarla. Porque cuando una persona era repudiada era porque había habido que una infidelidad. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando ellos se dieron en pos de otros dioses, el Padre entregó una carta de repudio. ¿Por qué? Porque habían abandonado el pacto y se habían dado en pos de otros dioses y habían quebrantado el pacto. ¿Y qué es lo que el Padre estaba haciendo? Entregándoles una carta de divorcio, donde ya la palabra dice, donde ya no era el más su pueblo y ellos no tenían la misericordia. Mas sin embargo, en la carta de Oseas, en el primer capítulo, en el segundo, en el tercero, nos habla acerca de lo que ocurriría con el infiel de Israel. Cuando le dice, Oseas, cásate con una mujer, dice, prostituta, y si concibe hijos y ten hijos con ella, dice, le pondrás por nombre, que significaba no pueblo y no misericordia. Mas sin embargo, en el libro de Pedro dice la palabra que el pueblo que se le fue dicho que no tendrían misericordia, que no era un pueblo, en aquel mismo lugar se les habría dicho que ahora tenían la misericordia de ¿quién? Del Padre. ¿Y por medio de quién vino? Por medio de la sangre de Yeshua. ¿Quién vino y quién los restauró a ese pacto que había sido violado y que había sido quebrantado? Yeshua vino a ser el mediador para que tú y yo pudiéramos regresar a ese pacto que había sido quebrantado ¿dónde? En la antigüedad, donde ahora por medio de él tú y yo podemos tener acceso y camino de quién? Al Padre. Pero una vez que tú y yo podemos llegar a él, voltea con la persona que está a tu lado, tenemos que guardar nuestra vida y nuestro andar delante de quién? De él. Amén. Padre, gracias, Padre. Si podemos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de escuchar, Padre Yahweh, tu palabra. Te pedimos, Padre, que seas tú obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Que vuelvas nuestro corazón, Padre Yahweh, delante de ti. Si en algún momento, Padre Yahweh, hemos endurecido nuestra vida, nuestro corazón a tu palabra, o si hemos endurecido nuestros corazones, Padre Yahweh, vuelve nuestros corazones delante de ti. Que vengamos delante de ti, Padre Yahweh, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, quebrantándonos, Padre Yahweh, delante de ti si es necesario. Que volvamos en un arrepentimiento y en un teshuva, siendo conscientes de nuestras vidas y tal vez de las cosas que hemos cometido. Pero también perdónanos, Padre Yahweh, si en algún momento de nuestras vidas hemos sido personas, Padre Yahweh, que tal vez con toda la buena intención en nuestros corazones hemos tratado de corregir la vida de otros sin muchas veces mirar la vida nuestra. Perdónanos. Porque queremos dirigir a alguien cuando muchas veces, Padre Yahweh, nosotros mismos no hemos podido ser dirigidos. Perdónanos, Padre Yahweh, porque hemos muchas veces tratar de liberar la vida de otros cuando muchas veces nosotros, Padre Yahweh, no hemos sido liberados. Perdónanos, Padre, las veces que hemos juzgado intencionalmente o aún intencionalmente. Perdónanos si hemos ofendido, Padre Yahweh, la vida de algún hermano, y si hemos juzgado la vida de un hermano, Padre Yahweh, perdónanos para que tú también nos puedas perdonar a nosotros. Padre, gracias
que eres tú quien trae tu palabra, tu instrucción a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que así como dijo Jetro a Moisés, que al enseñar y al instruir al pueblo, que mostrara tu palabra por el camino que ellos deberían de andar, encontrarían paz para sus vidas y estarían en paz ellos y sus casas. Que tu palabra, que tu instrucción sea nuestra orientación, nuestra guía en todo momento. Que en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción podamos consultar tu palabra y tu palabra pueda traer dirección al andar y al caminar de cada uno de nosotros. Pero que en nuestras vidas y en nuestros corazones esté el buscar el consejo y la dirección tuya. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guárdanos en paz, en shalom, Padre Yahweh, cada uno de nosotros. Y levantamos y extendamos nuestras manos delante de ti, pidiéndote que tú nos bendigas en esta hora. Yevarejeja, Yahweh Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Isai Yahweh Panabeleja, Beyasen Beja Shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. Padre, guarda la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Guárdales en el hueco de tu mano y ten misericordia de la vida de cada uno de nosotros. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua.